te doy la bienvenida a Yogini 2.0. Soy Bar Weinberg, creadora de Estudio Yoga Tierra, yogini y emprendedora. Si practicas yoga, si lo enseñás o si el mundo emprendedor llama tu atención, quédate, porque este es tu podcast. Hola, hola, bienvenidos a este episodio número 10 de Yogini 2.0. ¡Qué alegría la trayectoria de este podcast! Me pone muy contenta que estén ahí del otro lado. Aquí está Bar, como siempre, para acompañarnos en un proceso de búsqueda, de encuentro, de conexión, pero sobre todo de preguntarnos cosas, de investigarnos. Así que bueno, como les adelanté en el episodio anterior, hoy les voy a compartir algo de mi experiencia con la meditación. Tengo una pregunta para hacerles para empezar este episodio y es si alguna vez tuvieron la experiencia de sentir sus propias células. O acaso si sintieron la sangre corriendo por las distintas partes de su cuerpo. Sí. Este episodio arranca súper tranquilo. Es que para hoy tenía muchas ganas de abrir este tema porque me lo preguntan muchísimo. ¿Y cómo es tu experiencia con la meditación? Y la verdad, les confieso que me daba algo de inquietud tocar este tema, sobre todo en redes sociales, porque suele confundirse, ¿no? Suele tomarse como que la experiencia de una persona tiene que ser la experiencia de los demás, suele tomarse como de alguna forma resultadista, algo que tiene que ser un proceso de descubrimiento súper íntimo y personal. Pero bueno, hoy decidí abrir este tema porque a mí me hubiera encantado y me hubiera ayudado mucho saber que lo que yo viví en su momento no estaba mal, entre comillas, ¿no? Vieron que a veces cuando sabemos que a otra persona le pasó lo mismo y si es algo muy nuevo es como que no nos sentimos tan solas y podemos fluir un poco más con la experiencia. Bueno, a mí no me pasó, de todo lo que les voy a compartir yo no sabía si estaba bien o mal. Entonces, la intención con este episodio, aparte de abrirles una puerta a esta herramienta tan poderosa que es la meditación, es compartirles mi experiencia sabiendo y subrayando que fue y es mi experiencia, que no tiene por qué ser la suya, pero que en el caso de que les suceda, estoy acá con ustedes y me pasó lo mismo, y que estén tranquis, que está todo bien, pase lo que pase, ¿ok? Entonces, mi primer encuentro con la meditación, vamos a empezar por ahí, al menos del que tengo recuerdo, fue más o menos en el año 2010, si no me equivoco. Y yo en ese momento recién arrancaba a descubrir el yoga, recién arrancaba a 2009, sí, por ahí, fue como entre el 2008 y 2000, pero en el 2010 me acuerdo que yo había empezado ya hacía unos cuantos meses con mi profe Marina, allá por la zona de Lomas de Zamora, yo vivía en Lanús, y Mari era una señora tan dulce, tan sabia, tan hermosa. Ella fusionaba el yoga con eutonía, con técnicas de meditación. Bueno, ella practicaba el catolicismo, entonces también como que tenía esa conexión. Por ese lado le pasaba la espiritualidad a Mari y yo aprendí muchísimo con ella. Y bueno, y un día ella todos los 8 de diciembre, que era el Día de la Virgen, desde el catolicismo, ella organizaba una meditación grupal. Las meditaciones grupales eran reducidas, éramos creo que 7 u 8 personas como mucho en un departamentito chiquito. Y bueno, y yo asistí. Y ahí estaba yo, re novata, mi primera vez meditando. Y bueno, arrancamos y estuvo todo súper bien. Ya les anticipo que, spoiler alert, no termina bien. No, sí, es un chiste, termina bien, pero fue movilizante. Bueno, estábamos como quizás por el 75% del proceso de meditación, cuando yo empiezo a sentir sensaciones muy particulares en mi cuerpo, como que el cuerpo me vibraba y a la vez sentía como que se iba vaciando. Imagínense como, ¿vieron cuando tenemos un vaso lleno con agua y con una pajita o sorbete, como sea que le digan en su país, empezamos a tomar y el líquido empieza a bajar? Bueno, lo mismo, pero en sentido inverso, como si el agua subiera
y abajo va quedando el espacio vacío, el aire. Bueno, así yo sentía que mi cuerpo empezaba como a vaciarse de abajo hacia arriba. Yo estaba sentada en la posición de yoga sukhasana, en una posición cómoda, piernas cruzadas, y me acuerdo que empiezo a dejar de escuchar cada vez más débil la voz de Marina, que nos guiaba casi en toda la meditación. Ya llevábamos como media hora más o menos en ese proceso. Y bueno, y yo sigo sintiendo este vaciado en mi cuerpo y empiezo a sentir como que se me va disolviendo el cuerpo de alguna manera. Y hasta ahí podía llegar a estar cómoda con la situación. Yo no entendía lo que me estaba pasando, era mucho más chica. Les estoy hablando que tendría 21 años. Y bueno, y a medida que mi cuerpo se iba vaciando, yo empezaba a sentir como sensaciones de frío y nada, como empezaba a desaparecer mi cuerpo. Y hasta ahí, como les digo, iba todo bien, hasta que en un momento yo me salgo totalmente del cuerpo y me veo, y veo toda la situación. Empiezo a ver hacia abajo, me veía a mí misma como si yo estuviera en una esquina superior de la habitación, como en el techo, y veía toda la escena. Las veía a mis compañeras, la veía a Marina, que hablaba, y me veía a mí como quizás haciendo como caras raras, pero muy, muy suave, muy sutil. Y me asusté, gente, claro que sí. Ahí entró la mente. Pero quiero distinguir algo, o sea, en esta primera experiencia de meditación, primero yo no tenía técnica de nada, yo fui a ver qué me pasaba y obviamente que no me esperaba eso. Y lo que fue el problema radicó no en todo esto que les estoy contando, sino en que se metió mi mente a la situación. De alguna manera yo estaba sintiéndome muy bien, muy plena, de hecho como que al no sentir el cuerpo sentía una liviandad y una conexión con todo, una expansión, como que no tenía límites. Pero en algún momento, milisegundos les estoy hablando, se mete mi mente y dice, claro, estoy muerta. ¿Qué estoy muerta? ¿Qué me pasa? Empiezo a tratar de volver al cuerpo, a volver a sentir la densidad de mi cuerpo, a volver a sentir el piso debajo de mi cola y debajo de mis piernas. Y no podía, y no podía, y ahí me empiezo a desesperar. Y se me empieza a agitar la respiración y todo, y en algún momento el cuerpo empieza a temblar de tal forma que se ve que ahí Marina, ahí yo la siento por primera vez, que ella pone las manos sobre mis manos y muy despacito se empieza a ir acercando. Ella, una reina, como manejó la situación, la verdad que de hecho ella después me enseñó a poder hacer eso también, esa transferencia de energía. Y me ayudó a volver muy de a poco. Y cuando volví, bueno, estallé en llanto, pero era un llanto, ¿vieron ese llanto de mezcla de 1000 emociones a la vez? Era como, por un lado, la dicha de todo lo que había pasado y por el otro lado, el pánico de que no estoy muerta, entonces, ¿qué pasó? ¿Dónde estoy? No entendía nada, gente, no entendía nada. Bueno, les dije, arranca tranqui este episodio. A ver, la realidad es que después obviamente estuvo todo bien, me dieron un café y todo, yo no tomaba café en ese momento, pero me dieron un café como diciendo, ¿cómo bajamos esta piba de la nube? Y bueno, y a partir de ahí fue como, ¿esto es la meditación? Por favor, ¿qué carajo pasó acá? Pero creo que fueron 3 días siguientes a ese acontecimiento, yo estuve en un estado, gente, en un estado pero de conexión con el todo, de dicha, de pasar a lo que pasara. Yo tenía un nivel de centramiento, si se puede decir la palabra, y de claridad y armonía que, no, era increíble. Como lo puedo comparar recién con el estado que tenía después de mis experiencias con ayahuasca, muy similar. Y bueno, después ese estado se fue combinando con los acontecimientos de la vida cotidiana y medio que se fue perdiendo, pero ese fue mi primer encuentro con la meditación. Imagínense el tiempo que me tomó el volver a encontrarme con la meditación. Yo después de eso estuve meses que no quería porque mi mente se resistía, básicamente. Mi mente se resistía. Pero si me voy todavía unos cuantos años más atrás, y yo por esa fecha yo recordaba que no había sido la primera vez que me había pasado algo así. Fue como la primera vez que me pasó algo similar, pero con mucha más conciencia. Pero muchos años para atrás,
yo recuerdo haber tenido experiencias similares de conexión, de ir a otros lugares, pero yo creía que era mi imaginación. La verdad, hoy por hoy no tengo idea si había sido mi imaginación o no, pero yo de muy chiquita ahí recordé que hablaba con Dios. Yo practiqué el catolicismo muchos años, un poco por herencia familiar, pero después resulté ser como la más dedicada. Iba sola a misa cuando tenía 9 años, como un nivel de... Bueno, después todo eso no, lo resignifiqué y obviamente hoy me conecto con lo divino desde otro lugar. Pero bueno, durante varios años yo practiqué el catolicismo y, bueno, iba a misa, como les digo, y yo hablaba con Dios, pero hablaba con Dios directamente. O sea, yo me sentaba a las noches y a veces rezaba, pero lo que más hacía era charlar con él. Y charlaba y le contaba como de tal persona y tal otra. Y ahí como que medio como una inquietud social iba apareciendo, ¿no? Muy chiquitita. Y en ese periodo de mi vida yo recuerdo haber tenido experiencias algo similares. Así que bueno, eso me ayudó también, ese primer encuentro con la meditación, a conectarme con estas experiencias que medio que había dejado olvidadas. Y acá hago una pausa, porque qué importante que es, si hay padres, madres del otro lado, qué importante es validar las experiencias que tienen las niñas en este sentido, porque nuestras mentes adultas les cortan las alas de una manera, y realmente la mayoría de las personitas pequeñas tienen una conexión espiritual innata. Yo sostengo eso, o sea, tengo plena certeza de eso. Y ahí venimos, ¿no? Nosotros con todas estas ideas de la vida adulta, a cortar de cuajo prácticamente todo ese vuelo de imaginación, de creatividad y de conexión espiritual que después tenemos que andar recuperando cuando somos adultos. Es el colmo, es una locura. Así que por favor, madres, padres del otro lado, permitan que sus niñas tengan amigues imaginarias, permitan que sus hijas, no sé, hablen con Dios, hablen con la pared, hablen con las plantas. Yo le hablaba a las plantas, es súper sano, y aprendamos de ellos en todo caso. Pero bueno, volviendo un poco a la actualidad, bueno, después de bastante tiempo yo seguí practicando yoga, desde ahí no paré hasta hoy, y de hecho me fui dedicando cada vez más, pero de la parte de meditación me había desconectado un poco. Y yo sé que a muchos profes del otro lado les pasa lo mismo, porque de hecho hemos realizado así encuestas en mi cuenta de Instagram, y muchas de las personas que me hablan y que quieren volver a conectarse con la meditación ya son profes de yoga, o incluso ya practican yoga y por ahí no lo enseñan, pero practican yoga hace muchos años. Y creo que en Occidente se nos ha perdido un poco, ¿no? Esa conexión de que yoga es meditación. Esto de decir clases de yoga y meditación. No, yoga es meditación. De hecho, el yoga de asanas es para el yoga de dharana y de dhyana, que son los pasos de la meditación específicamente. Así que bueno, yo seguí practicando yoga, pero un poco desconectada de la meditación más como de estilo mindfulness, ¿no? De sentarme y empezar a observar los pensamientos. Y acá quiero definir un poco, o animarme a definir, porque tampoco es como, yo tengo la definición, pero aclarar qué es meditar. Como 3 puntitos así básicos, porque hay muchos mitos alrededor de qué es meditar y de cómo hacerlo, y que yo no sé y que no me sale. Meditar, gente, es aprender de a poco y con la práctica a entrenar, traer la atención de la mente a donde queremos. Y cuando no sale, por lo menos estar consciente de los pensamientos, es empezar a tener un distanciamiento de los movimientos de nuestra mente para poder observarlos y poder reconocer, por ejemplo, mira, yo estoy pensando en esto, pero esto es un pensamiento, esto no es real, es una idea. Eso, en parte, es como producto de una práctica de meditación. Esto es de alguna manera lo que hacemos. Entonces, cuando ustedes ven una persona sentada, con los ojos cerrados, no es que se está iluminando ni que está concentrándose en no sé qué, o sea, está tratando de observar sus pensamientos. La forma de observar los pensamientos o de traer la mente al presente es enfocar la atención de la mente en algo constante que tenga que ver con ese momento presente, que puede ser la respiración, puede ser las sensaciones del cuerpo, pueden ser, bueno, algunos usan la imaginación, yo no soy tan partidaria de eso, pero porque justamente nos lleva a crear más cosas en la mente y necesitamos en realidad presencia, no más cosas en la mente, pero bueno, es también una vía. Otros, por ejemplo, usan una imagen visual con los ojos abiertos, otros cantan mantras, escuchan música, bueno, determinadas cosas. Pero lo que aprendemos al meditar no es
poner la mente en blanco. Poner la mente en blanco, gente, es un mito, está mal, es un error de la hipotimia. Si vieron Les Luthiers lo sabrían. Chiste interno. Pero bueno, básicamente meditar no es poner la mente en blanco. Meditar es ser conscientes de dónde va nuestra mente y traerla cada vez con más efectividad y frecuencia al punto de atención en donde queremos, ya sea la respiración, el presente, observarlo todo, el cuerpo, ¿sí? Meditar es eso. Meditar es la práctica de eso en realidad. Alcanzar el estado meditativo, bueno, puede ser encontrarnos establemente en ese estado de presencia, pero eso requiere muchísima práctica, porque si bien nuestro entorno, la forma en la que vivimos, nuestro estilo de vida, va totalmente a contramano de eso, ¿no? O sea, estamos todo el tiempo con la mayor cantidad de estímulos posibles, atestándonos de cosas, de imágenes, de información, de comida, de vínculos, de actividades, de Netflix y de trabajo. Entonces estamos como todo el tiempo sin parar, hasta que paramos y claro, todo el eco, como la mente se hace adicta a ese nivel de estimulación. Y cuando se lo sacamos, se empieza a volver un poquito loca. Pero en realidad la meditación es eso, es practicar el poder estar ahí, manteniendo la atención. Por ejemplo, ahora lo pueden estar practicando, yo lo estoy haciendo. La atención en lo que estoy diciendo, la atención en lo que ustedes están escuchando, la atención en lo que les va generando lo que yo estoy diciendo, o si probablemente estén escuchando este podcast haciendo alguna otra cosa, porque eso es lo que hacemos, y está bien, yo también lo hago, pero bueno, si lo están haciendo, poder enfocar la atención al menos en una de esas cosas, ya sea escuchándome o haciendo lo que estén haciendo, pero plenamente. La experiencia se torna totalmente distinta. Entonces, básicamente, eso es la meditación. Yendo un poco más a los últimos años de mi vida, volví a conectarme con la meditación, claro que sí, ahí de hecho empezó el gran viaje a través de la meditación. Y fue en principio a través de la práctica de Vipassana, del método Vipassana. Esto lo hice por un periodo más o menos de 2 años, de forma casi, abro comillas, perfecta. Que bueno, Vipassana es una técnica que se aprende en retiros de silencio de 10 días. Los retiros duran 12, son 10 días de silencio, en los que te retiras al campo idealmente o a alguno de los centros de meditación. Quitas todos los estímulos, obviamente no tenés el celular, lo dejas afuera de los retiros y ahí arranca tu experiencia. Y el cronograma de cada uno de los días, de esos 10 días de retiro, incluye 11 horas totales de meditación por día. Entonces, bueno, es una experiencia intensa, profundísima, para la cual hay que sentirse medianamente preparadas para, por lo menos para disponernos a lo que sea que nos vaya a generar una experiencia como la que les estoy escribiendo. Después de eso, uno puede llevarse la práctica a su vida cotidiana y la idea, la propuesta del método es todos los días por lo menos 2 horas, 1 hora a la mañana y otra hora a la noche. Y yo me acuerdo que luego de los retiros, literal, religiosamente casi, me sentaba a las 4:30 am y a las 20 o a las 21 pm para luego irme a dormir y al otro día repetir 2 horas por día. Y los fines de semana me costaba más, pero igualmente lo hacía y había días en los que llegaba a estar casi 2 horas o más sentada por cada una de las sesiones. ¿Funcionaba? Absolutamente. Sí, en especial con esta técnica conjugada con mi práctica de asanas, fui desarrollando una conciencia corporal y energética que hasta hoy les digo que me asombra. De hecho, si bien hoy ya no practico esta técnica de forma diaria, sí se conserva esta sensibilidad hasta el día de hoy, como en una forma de autopercepción interna súper detallada y muy, muy asombrosa. Y a eso es lo que me refería cuando abrí este episodio. ¿Alguna vez pudieron sentir sus células? ¿Pudieron sentir la sangre recorriendo las distintas partes de su cuerpo? ¿Pudieron sentir el corazón latiendo? Eso es quizás un poco más accesible. Podemos llegar a sentir cosas que yo no sabía que podía llegar a sentir, lo descubrí en estos retiros. Obviamente que si estos retiros les resuena, no, acá la organización no me ha pedido que hable de ella, estoy hablando por propia experiencia porque a mí me cambió la vida literal durante por lo menos 2 años o un poco más. Y después yo continué, pero fui como ya volviendo más holgada y más flexible la práctica. Y ahora les voy a contar por qué ya no practico esa técnica casi nunca, pero lo hago de alguna otra manera.
Pero bueno, la organización Vipassana es una organización mundial sin fines de lucro. Los retiros son totalmente gratuitos. De hecho, les voy a dejar la página para que investiguen. Ahora no sé con todo esto de las restricciones cómo están manejando el tema de los retiros, pero si pueden tener la posibilidad de hacerlo y si quieren hacerlo, no lo duden porque es maravilloso. Entonces, Vipassana a mí me ayudó a comprender una de las cosas más trascendentes en mi vida dentro de mi camino espiritual y fue la importancia de anicca. Anicca es un concepto budista, de hecho Vipassana es uno de los métodos de meditación budista. Se dice que es lo que practicaba Siddhartha Gautama, el Buda. Anicca es la impermanencia y él hablaba muchísimo de esto. La impermanencia de las cosas, ¿no? Esto de que lo único constante en la vida es el cambio, que la vida en todos sus sentidos y sus formas está cambiando constantemente. La naturaleza, la vida y la muerte, como todos los sucesos, los estados de ánimo, los pensamientos, todo está en constante movimiento y cambio. Y la importancia de entender anicca nos lleva también al siguiente paso, que es poder aceptar que la realidad es así, que la realidad es cambio, que un día queremos una cosa, el otro día la tenemos y el otro día no la tenemos, que las personas que amamos se mueren en algún momento, que nosotros no vamos a vivir toda la vida y tantas otras cosas, ¿no? Poder aceptar la impermanencia es poder aceptar la realidad tal y como es, momento a momento. Y en una forma como un poco más particular, cuando yo estaba meditando, lo que me pasaba era, que bueno, que es una técnica específica que no les puedo escribir porque deben aprenderla en los retiros, pero bueno, algo que sí pasaba cuando meditaba es que, por ejemplo, se presentaba una incomodidad en el cuerpo y la práctica era observar esa incomodidad, pero no enfocándome, sino observarla dentro del campo de la observación, no rechazarla, no reaccionar, no moverme, no acomodarme. Era, bueno, permitir que eso suceda y dejar pasar que en algún momento eso se iba a acomodar. Así que bueno, mi recorrido por Vipassana fue extraordinario. Hasta hoy en día no lo practico como lo practicaba antes, 2 horas por día, pero sí lo practico. El tema es que con Vipassana no está bueno mezclar técnicas, porque, nada, pueden pasar ciertas cosas que no están buenas, pero bueno, yo después de eso descubrí el mindfulness. Yo descubrí el mindfulness en mis experiencias de ayuno. Ya más adelante por ahí les hablaré de esto, todavía creo que no es el momento, pero bueno, yo realicé muchas terapias depurativas como forma de retiro espiritual, pero también un proceso de sanación física de mi salud. Y en esos momentos específicamente durante mis ayunos me volvió a pasar esto de que me iba del cuerpo, que es lo que les describí hace un momento. Pero me pasaba solo, era como algo que no podía controlar. Yo me sentaba a meditar, me sentaba a practicar Vipassana, que era lo que en ese momento practicaba. Les estoy hablando más o menos del 2016, 2017, 2018, por ese periodo. Yo me sentaba a meditar y de la sensibilidad que me abría, que me habilitaba el ayuno, me iba del cuerpo. Y era algo que como que yo le tenía miedo a esa experiencia porque me había quedado marcado casi, les diría que como un trauma, más o menos. Pero esto porque nunca lo elaboré y nunca lo trabajé. No es que la meditación nos puede hacer daño. Tenemos solamente que saber las técnicas que estamos usando, estar acompañados, como eso es importante. Y yo me acuerdo que en su momento me daba muchísimo miedo salirme del cuerpo porque no podía volver, gente, no sabía cómo volver. Yo creo que la gente que me debe estar escuchando, ¿esta loca de qué está hablando, por Dios? Bueno, son cosas que pasan, o sea, les estoy siendo totalmente sincera. Yo hasta ese momento no tenía ni idea de lo que me pasaba y de que eso era posible, pero bueno, es como hasta que te pasa y lo empiezas a vivir en tu vida, ¿no? Y en tu cuerpo sobre todo. Y bueno, y en su momento me ayudó muchísimo un amigo que me enseñó cómo volver. Entonces, a partir de ahí, empecé a soltar Vipassana justamente porque sabía que no tenía que mezclar técnicas y que Vipassana era como que me potenciaba esto de salirme del cuerpo. Por la técnica en sí misma, cómo se lleva a cabo, me llevaba justamente a salirme más del cuerpo, a estar más sensible. Y era como yo quería regular eso y volverme de alguna forma un poco más, ¿cómo les podría decir? Como más al control de la situación. ¿Por qué? Porque si yo le daba la sensación de control a mi mente, esto sí lo tenía claro, que si yo le daba esa sensación a mi mente se podía relajar.
Porque el problema era cuando yo me iba del cuerpo, mi mente se volvía loca, me empezaban los miedos y que estoy muerta y que no sé cómo volver y no sé qué. Yo la pasaba muy mal, muy mal. Como borde, ataque de pánico, no, pero casi. Entonces, bueno, cuando fui aprendiendo cómo volver, esa forma de volver era más como tendiente al mindfulness, algo por el estilo. ¿El mindfulness en qué consiste o en qué se diferencian? Son sutiles las diferencias, a decir verdad, y a la vez son bastante trascendentales para quienes ya practicamos alguna u otra o varias de estas técnicas de meditación. Y acá quiero hacer una aclaración. No hace falta que practiquen una técnica en particular. Yo les estoy hablando como de vías, ¿sí? Pero existen algunas técnicas y existen sobre todo formas de acercarnos a esta práctica. Y está bueno eso, por lo menos darle como una orientación a la mente. El mindfulness lo que nos propone es observar el presente, estar conectadas con el presente, con la respiración, atendiendo a si aparece algún pensamiento, va por otro lado. El vipassana va más por el lado de las sensaciones corporales y demás. Entonces, bueno, a partir de ahí medio que solté vipassana, pero por una necesidad, y enfoqué en otras técnicas. Y después me formé como acompañante. Ahora, habiéndoles contado todo esto, yo necesito destacarles que la meditación, más allá de las técnicas que haya utilizado, literalmente me salvó la vida, y en más de una ocasión. Sin esta práctica, creo que estaría viviendo al 20% de mi real capacidad vital en comparación al que vivo hoy realmente. Y sin querer sonar pedante ni arrogante, realmente siento que la mayoría de las personas, hasta encontrarnos con esta clase de herramientas, andamos muy dormidas por la vida. Yo sé que yo lo estaba. Y lo hablamos en el episodio anterior también. Vamos perdiendo energía en vínculos, en experiencias que no nos nutren, desperdiciando nuestro poder personal en actitudes como la queja, el miedo, el apego, la creencia, la carencia. Y claro que aun cuando nos decidimos a un trabajo introspectivo, todo esto sigue apareciendo, pero la gran diferencia está en que ya no te domina. Al ser consciente de esto, te volvés capaz de elegir si seguir dándole tu energía a esos programas o cambiar la peli, cuestionar, modificar tus creencias viejas por algunas nuevas que sí sean constructivas para tu vida. Y por esto es que estoy absolutamente convencida y siempre digo lo mismo y lo dije en el episodio anterior, de que si todas las personas humanas practicáramos alguna forma de meditación, de aprender a gestionar nuestra mente, estaríamos viviendo en un mundo muchísimo más amoroso, equilibrado y compasivo. No sé qué creen ustedes, para mí es como algo bastante obvio. Quizás con muchísima menos violencia, más igualdad de derechos, otros ritmos sociales y llámenme ilusa, pero quizás hasta diferentes paradigmas también. Así que bueno, este episodio se ha hecho un poco más largo, yo sabía que eso iba a pasar porque tenía mucho para compartirles, espero que me hayan podido acompañar hasta el final. Y en el próximo episodio tiene mucha relación con esto que les acabo de compartir, porque quiero pedirles que me acompañen a cuestionar más en profundidad y desde esta visión la realidad en la que vivimos, especialmente aquellas formas de violencia que tenemos naturalizadas y que hacen de este mundo el lugar desafiante y complejo que es. Y quiero abrir terreno para esto con algunas preguntas que me gustaría que nos hagamos en conjunto. En primer lugar, ¿qué formas de violencia implícita o naturalizada pueden identificar en sus vidas cotidianas? Es para pensar, ¿no? Porque por ahí decimos violencia y nos resuena como una palabra fuerte, pero empecemos a andar un poquito más profundo y vale todo en realidad acá, desde cómo nos relacionamos con el cuerpo, cómo nos hablamos a nosotros mismos, cómo nos vinculamos tanto con personas conocidas como con vínculos con personas no conocidas, con individuos de otras especies, cómo nos relacionamos con nuestro trabajo, con el dinero, con la sociedad, con el planeta. Ahí hay un montón, ¿no? Bueno, y en segundo lugar, preguntarnos cuáles de esas formas de violencia consideran que ya vienen pudiendo cambiar de alguna u otra manera. Yo sé que el próximo episodio va a despertar muchas resistencias y a su vez espero que este podcast ya les haya ido acostumbrando a ir a esos lugares incómodos que tan necesarios se hacen cada tanto. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final y nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo. Este podcast ha sido producido y editado por Mati Viera de We Records. Pueden encontrarlo a él en Instagram como @WeWR.
EE Records, todo junto, y escribirle por cualquier trabajo que necesiten. Es un grosso, no se van a arrepentir. Esto fue Yogini 2.0. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Si este capítulo te aportó algo, me encantaría que me lo hagas saber. Podés encontrarme en Instagram como @bar.weinberg y conocer mi estudio en @yoga_tierra. También podés escribirme a yoginipodcast@gmail.com y contarme si hay algún tema del que te gustaría que hablemos o compartirme lo que quieras. Te dejo un fuerte abrazo y nos encontramos la próxima.